La Navidad no es Santa Claus. La Navidad es Jesús. Una vida solitaria, la de Jesús. Nació en una aldea desconocida, hijo de una humilde doncella judía. Creció en otra aldea desconocida, donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Luego, durante 3 años, fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro. Nunca tuvo una oficina. Nunca tuvo una familia, ni fue dueño de una casa. Nunca vivió en una gran ciudad. Nunca viajó más de unos pocos cientos de kilómetros del lugar donde nació. No hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar a los hombres grandes. Mientras todavía era un hombre joven, la opinión pública se volcó en contra de él. Sus amigos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos y pasó por la parodia de un falso juicio. Fue condenado a muerte y posteriormente fue clavado a una cruz entre 2 ladrones. Y mientras moría, sus verdugos sortearon entre sí para ver quién se quedaba con la única propiedad que tenía en la tierra, que era su túnica. Cuando él murió, fue enterrado en una tumba prestada. 21 siglos han pasado y hoy en día la suya es la figura central de gran parte de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que alguna vez hayan legislado, todos los reyes que han reinado, todos juntos no han afectado tanto la vida del hombre sobre la tierra como esta vida solitaria. Ese es Jesús. No hay nadie como Jesús. Nadie como Jesús. Un historiador de hace muchos años, inglés, escritor, escribió docenas y docenas de libros, era un escritor prolífico, se llamaba Herbert George Wells, lo conocen como H.G. Wells, socialista, humanista. Y miren lo que este hombre dijo: soy un historiador, no soy un creyente, pero como historiador debo admitir que ese predicador nazareno, pobre, casi indigente, es, sin lugar a dudas, la columna vertebral de la historia durante los últimos 2000 años. Jesucristo, continuó Mr. Wells, Jesucristo es sencilla y llanamente la figura más dominante
en toda la historia de la humanidad. Historiadores, dijo él, filósofos y líderes mundiales se maravillan ante el impacto que Jesús ha tenido en el mundo. ¿Por qué? Porque no era simplemente un hombre, era Dios hecho hombre. La Virgen concebiría profecía en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, profetizó que Dios le daría al pueblo judío una señal. Una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Y el Nuevo Testamento nos traduce el nombre del hebreo al griego o al español. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús era Dios hecho hombre. Pues hace 20 y tantos años, un escritor y autor y pastor famoso de aquí del estado de la Florida escribió un libro. Escribió un libro que lo tituló, está traducido al español, el libro lo escribió en inglés, What if Jesus had never been born? ¿Y qué si Jesús no hubiera jamás nacido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo fuera nuestro mundo? ¿En qué clase de mundo vivimos? Si Jesús ha tenido el impacto que ha tenido y el mundo está tan mal como está, ¿cómo estaría el mundo? ¿Cómo estaría Miami? ¿Cómo estarían las escuelas? ¿Cómo estaría el gobierno si Jesucristo jamás hubiera nacido? Y el señor Kennedy, que es el apellido del autor de ese libro, James Kennedy, enumeró qué efecto han tenido las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo en el mundo. Docenas. Yo he escogido 10 para compartir con ustedes. Si Jesús no hubiera nacido, si jamás hubiera nacido Jesús, lo que yo les voy a leer ahora, los puntos que yo les voy a dar según el señor Kennedy, jamás se hubieran hecho realidad. ¿Cómo es que Jesucristo ha cambiado? ¿Cómo es que Jesucristo ha cambiado la historia? Jesucristo es la figura central de la historia, no importa quién diga lo contrario. Los que no creen en Él, los que quieren quitarle el lugar a Él porque quieren ser más populares que Él, o no saben ustedes que hay personas que se han atrevido a decir que nosotros somos más populares que Jesucristo. Los hay. Y así ha sido. Los ateos, los filósofos, los escépticos, todos descalifican a Jesucristo. Pero ellos están equivocados. Oigan esto, 10 razones innegables cómo Jesucristo ha cambiado la historia. Número 1, el valor que Jesucristo le dio a todos los seres humanos. Fue Jesucristo, más nadie, quien ha dicho que todos los hombres tienen igual valor delante de Dios. Fue Jesucristo quien trató a todos en la sociedad judía por igual y le enseñó a sus discípulos a tratar a todos con igualdad. Jesucristo le ha dado valor a todos los seres humanos. Tú y yo tenemos el valor que tenemos porque aquí no hay nadie superior a nadie. Todos somos iguales porque todos tenemos igual valor delante de Dios. Esa es una enseñanza de Jesucristo y de la fe cristiana. El resto del mundo sufre del clasismo, del especialismo. Hay países en el mundo donde la fe cristiana no ha penetrado
Y en esos países el clasismo, las diferencias de las clases sociales es abismal, horrible. Yo no quisiera ni visitar esos países. Y hay países en el mundo que tienen millones y millones de habitantes donde existe una casta social, una casta hereditaria, que los que están en la capa de abajo son inferiores a los que están en la esfera alta. Jesucristo cambió eso y dijo que todos los seres humanos tienen valor. Dicho sea de paso, ¿cuál era una cultura que era así? Los griegos y los romanos. Jesucristo vino y con sus enseñanzas él le llevó la contraria a la cultura de su tiempo. En el Imperio Romano, los romanos tenían más valor que el resto de la plebe. Eran plebe y tenían que cargarle las mochilas, lo que llevaran los soldados, los que eran plebeyos. Tenían que hacerle trabajos. Los derechos humanos para todos los hombres fue una enseñanza básica del cristianismo y del Señor Jesucristo. ¿Tenemos todos derechos humanos? Por supuesto que sí. ¿Cuáles? Los mismos para ti que para mí. Nadie debe tener más derechos humanos. Una persona vale lo mismo y debe tener los mismos derechos que otra. Esa es una enseñanza cristiana. Eso nada más que pasa dentro de la iglesia de Jesucristo. O por lo menos debe pasar. Líbrenos Dios si no nos pasa. Número 2, el valor de toda mujer. Fue Jesucristo quien elevó el valor de las mujeres. A través de la historia los hombres han visto a las mujeres como objetos para sus placeres, para sus gustos, para procrear y producirle hijos. No 1, 2 y 3 y 5. Y la poligamia ha sido la norma a través de la historia. Jesucristo enseñó que todo hombre debe tener una sola esposa y que ese hombre debe amar a su esposa. Jesucristo nos enseñó eso. El amor y el respeto a todas las mujeres nos los ha traído Jesucristo. Dicho sea de paso, es por eso que las filas cristianas están llenas de hermanas que aman a Jesucristo. Quiero que sepan que las mujeres devotas al Señor fueron fieles ayudantes al Señor. El ministerio del Señor en gran parte el Señor lo llevó a cabo no solamente debido a aquellos hombres que lo rodearon, sino a las mujeres que sirvieron a Jesús. Y hasta el día de hoy las mujeres siguen siendo una fuerza imprescindible para la obra del Señor. Amén. Qué bueno. ¿Y por qué no practicamos la poligamia? ¿Y por qué en contra de los impulsos pecaminosos del ser humano es que somos monógamos? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos lo enseñó. Y cuando Jesucristo entra en nuestras vidas nos da el poder, no solamente el querer, sino también nos da el poder para hacer lo que Él quiere que hagamos. Número 3, la ayuda humanitaria, el cuidado de los más débiles por parte de los más fuertes. La ayuda humanitaria ha sido un principio cristiano, mis queridos hermanos, en los últimos 2000 años. Que hay otras personas que no son cristianos, que son humanitarios, pero quien ha marcado la pauta han sido los cristianos a través de la historia. La misericordia y la ayuda para los pobres y los necesitados, el impulsor principal de eso ha sido Jesucristo, que nos enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios y amar al prójimo. Enseñanza básica de nuestro Señor Jesucristo. La compasión, número 4, la compasión y la asistencia para con los enfermos. ¿Quién ha tenido más compasión con los enfermos que el Señor Jesús? ¿Quién sanó a los enfermos? ¿Quién estuvo entre los leprosos? ¿Saben ustedes cómo se trataba a los leprosos en los tiempos de Jesucristo, incluyendo los propios judíos?
que tenían la Biblia y que la leían todos los sábados en la sinagoga. ¿Cómo se trataba a los leprosos? Eran la escoria de la sociedad. Eran los escupidos, que ni su familia quería que estuvieran con ellos por lo horriblemente infecciosa que era la lepra. El movimiento impulsor de ayudar a los enfermos ha sido el cristianismo. El impulso de la medicina y la atención médica para los enfermos y desahuciados. La medicina ha sido impulsada por el cristianismo. Y ustedes saben cuál es el símbolo de la Asociación Médica Americana. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es una serpiente en un asta. Una serpiente en un asta. Porque aquella serpiente fue la que Moisés dijo que construyeran y que todo el que mirara a la serpiente sería sanado. Porque Dios es quien sana nuestras dolencias. Así que el impulso cristiano es el que nos da compasión por los enfermos para sanarlos. La formación de hospitales en la Edad Media, el impulsor de los hospitales en el mundo. Hay agrupaciones cristianas que su lema es ir a otras partes del mundo y fundar clínicas. Las misiones médicas ha sido parte de la misión de los cristianos, de ir a otras partes a llevar el evangelio y que el evangelio fuera acompañado de la medicina y de ayudar a los enfermos. Eso es producto del Señor Jesucristo. El impulso de la educación para las masas. ¿Saben ustedes en una sociedad clasista quién es educado? En las sociedades clasistas, especialistas, ¿quiénes son los educados? Son nada más que la esfera alta. ¿Quién ha sido el impulsor que la educación básica es para todas las masas? ¿Quién ha sido el creador de la mayor cantidad de universidades en los lugares del mundo? Ha sido el cristianismo. Las grandes universidades de Estados Unidos y de otros países son producto de grupos cristianos que lo que quieren es educar a la población. El conocimiento básico, el alfabetismo, la lectoescritura, la cultura, la escolaridad, todo es producto del cristianismo, del Señor Jesucristo. El avance de la ciencia. Dicen que el siglo XVI fue el siglo de la revolución científica. Así se le llama al siglo XVI, la revolución científica en el siglo XVI, en los años 1500. Y los grandes científicos y los grandes cerebros profesaban ser discípulos de Jesucristo. Como Pascal, como Isaac Newton, los cerebros privilegiados estaban explorando el mundo creado porque creían que Dios había creado el mundo y ahora era el privilegio del pueblo de Dios de explorar las cosas que Dios había creado. La ciencia no inventa nada, la ciencia descubre lo que Dios ya inventó. La ciencia nada más que lo descubre, pero el inventor es Dios. Dígale a la ciencia que produzca una célula, que produzca por sí sola a cualquiera, no, las células y el código genético que hay en cada célula del cuerpo de cada uno de ustedes, eso lo creó el gran ingeniero del universo. El gobierno representativo. Ustedes saben los gobiernos abusivos que han habido en la historia. Las monarquías, las dictaduras, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y los gobernantes han padecido de tal clasismo y de tal especialismo que se creen que están por encima de los gobernados. Jesucristo y el cristianismo enseñó que el verdadero gobierno es un gobierno representativo,
donde los gobernantes están representando a los gobernados y aquel que está ahí arriba es igual que el que está aquí abajo, y que no hay diferencia, y que el que está ahí arriba, Dios lo ha colocado ahí arriba y le va a pedir cuenta un día de lo que hizo con la autoridad que tuvo. Ese gobierno representativo lo encontramos en las enseñanzas de la Biblia. Gobernantes representativos, compasivos y no represivos. Las libertades civiles. ¿Dónde encontramos las libertades civiles? En la Biblia, en el cristianismo. Que los hombres tienen derecho. ¿Y quién tiene derecho? Todos. Los derechos tuyos son los mismos míos y los míos son los mismos tuyos. Esa igualdad nace de las enseñanzas de Jesús. Nace de las páginas de las Sagradas Escrituras. La invalidación, la eliminación, el repudio de la esclavitud. Eso es producto de los cristianos. Miren, hoy, 2024, que estamos ya en la era de la explosión informática, del avance, de la velocidad, del transporte, de los medios de comunicación. Hoy en día hay millones y millones y millones de personas en el mundo que viven en naciones donde, debido a que no ha penetrado las enseñanzas de Jesucristo, la esclavitud física y la sexual se practica. ¿Por qué? Por la oscuridad del corazón de personas. Pero donde entra Jesucristo y donde Jesucristo se le da la bienvenida y viene la luz, todo eso empieza a disminuir y en muchos casos desaparece por completo. Eso se lo debemos al Señor. La esclavitud fue abolida gracias a los cristianos. Fue abolida en Inglaterra gracias a los cristianos y posteriormente abolida en los Estados Unidos gracias al esfuerzo de cristianos. Personas que decían: estamos siguiendo a Jesucristo. La inspiración para las artes y la música es producto de los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios es quien le ha dotado a los hombres con habilidades artísticas, musicales. Entonces los hombres dotados por Dios, cuando vemos que en la Biblia Dios utilizó hombres para hacer cosas con sus dones artísticos, nos damos cuenta que el Señor ha promovido eso, que los dones y los talentos los da Dios. Y Jesucristo y sus enseñanzas respaldaron y corroboraron dichas verdades. Y dejé la número 10 para lo último, pero es la mejor de todas, la más importante de todas. El aporte principal que ha ocurrido en estos 2000 años por parte de Jesucristo, el principal, el aporte mayor, el más importante en estos 2000 años de historia desde que Jesucristo fue esa vida solitaria. ¿Cuál es? Es que en 2000 años de historia, millones y millones de personas han sido transformados porque Jesucristo ha entrado en sus vidas. Es el cambio en la vida de los seguidores de Jesús. Porque la Biblia dice que cuando una persona abre su corazón y recibe a Jesús, Jesús entra en su espíritu y viene a vivir aquí adentro. ¿Y qué pasa cuando Jesús vive adentro? Que empieza a cambiarnos de adentro para afuera. Y ese cambio y esa transformación nos convierte de personas egoístas, indigentes, morales y espirituales, a ser seguidores de Jesucristo. Cuando yo no era cristiano, ahora lo entiendo, en aquel momento no lo procesaba como lo proceso hoy, porque lo he pensado. Yo tenía una religión antes de ser cristiano. Mi religión era el hedonismo. Yo era un hedonista, entregado al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es la religión dedicada al placer. Si te place y te hace sentir bien y te da cosquillita, métele mano.
el placer. Tengo que decirle que todos mis amigos eran también hedonistas. Todos. Tengo que decirle que el que está sin Cristo hoy en día pensará que está muy refinado, pero es un hedonista. Tiene la religión del placer, porque el placer es lo que a mí me place y no lo que le place a Dios. A los 20 años, dicho sea de paso, esa religión tiene sus costumbres religiosas. La iglesia mía era un salón de baile. Allí empezaba todo. En el salón de baile, esa era la iglesia. Allí adorábamos al Dios nuestro, al Dios del placer, a ver a las personas romper caderas y darle candela al jarro hasta que soltara el fondo. Y de ahí el entorno, todo lo que se pegara, todo lo demás. Goza. Esta es la filosofía del hedonista. Goza la vida hoy porque mañana nos vamos a morir y que después que me quiten lo bailado. Pues hace rato que me hubiera muerto de no haber venido el Señor a mi vida. Porque a los 20 años aquel vacío espiritual me hizo abrir una Biblia, porque yo había oído algo de la Biblia y yo dije, yo tengo que buscar porque me falta algo. Y al comenzar a leer la Biblia descubrí a quién, descubrí a la persona más maravillosa que se llama Jesús. Que me dijo, yo te amo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Si tienes sed, ven a mí y bebe, que si tú crees en mí, de tu interior van a correr ríos de agua viva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No puedes llegar al Padre si no es a través de mí. Yo soy el puente entre tú y Dios. Ven a mí, que el que viene a mí yo no le echo fuera. Jesús es eso para mí y quiere serlo para ti, si no lo es ya. Si tú estás cogido con plastilina mala, si el pegamento tuyo no es Gorilla Glue, el Señor es el Gorilla Glue, pero si el pegamento tuyo es el Dollar Store, eso es apaga y vamos. Puedes tener apariencia y forma y no tener sustancia. Dios lo que quiere es ser sustancioso en tu vida. Ser sustancioso en tu vida y darte vida eterna, darte el perdón de tus pecados. El nacimiento de Jesús, como dije hace un ratico, Jesús nació con una misión y la misión era para morir. Sabía que le tocaba morir para poder pagar tu deuda y la mía. Estamos todos endeudados con Dios porque aquí no hay bueno ninguno. Todos somos malos. Desde nuestro primer padre y nuestra primera madre, que se llamaron Adán y Eva, desobedecieron a Dios, entró el pecado en la humanidad, en el mundo, y todos nacemos imperfectos y pecadores. Los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, es que pecamos porque somos pecadores. Jesucristo vino para resolver nuestro problema. Jesús vino para morir por nosotros. Quiero que vean unas pocas palabras que nos habló el apóstol Pablo. Luis, miren lo que dice Romanos capítulo 5. Dice que Jesucristo, cuando aún éramos débiles, ¿cuántos débiles hay aquí? Todos somos débiles. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo, en el tiempo señalado, Jesús nació en el momento señalado. Dios lo trajo al mundo en el momento señalado. Dice que Jesús murió por ¿quiénes? Por el impío. ¿Qué cosa es? ¿Qué es un impío? Es una persona que le debe a Dios,
que ha cometido infracciones de la ley moral de Dios. ¿Cuántos hemos roto las leyes morales de Dios? No los 10 mandamientos. Hay una cantidad de otros mandamientos que lo hemos roto. ¿Por qué? Porque somos impíos, tenemos una naturaleza imperfecta, somos débiles. Nos gusta el pecado. Nos encanta el pecado. Dice que aún estando en esa condición, ¿qué hizo el Señor? Murió por nosotros. Ahora dice el versículo 7, dice que la verdad, para hacerle honor a la verdad, muy difícil, a duras penas, morirá alguno por un justo. Que una persona muera por una persona buena, difícil, pero puede pasar. Un familiar, una mamá, un papá, un hermano que muera por una persona. Así que aquí dice, a duras penas alguno morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara, se atreviera, quisiera morir por el bueno. Pero miren qué diferencia hay entre esto y Dios. Versículo 8. Mas Dios, en cambio, Dios muestra su amor para contigo y conmigo, en que en nuestra condición de malos, Cristo murió por nosotros. Jesucristo no murió por los buenos. La Biblia dice que si hubieran habido personas buenas, Jesucristo entonces murió por gusto. No, pero Él vino para morir por los injustos. Es más, la Biblia dice que Él es el justo que sufrió por los injustos, que somos quienes. ¿Cuántos injustos hay aquí? ¿Cuántas personas imperfectas hay aquí? Si tú perteneces a la raza humana, tú eres imperfecto. Tienes momentos de egoísmo, tienes arranques de enojo, tienes ojos para lo que no debías de ver, piensas en cosas incorrectas, qué sé yo. Tienes momentos de envidia, de celo. O sea, somos imperfectos, todos. Jesús, sabiendo que éramos todos injustos, vino al mundo a morir por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Óiganme, para mí esas son las mejores noticias. Porque yo pensaba, estoy frito. Si es verdad que los buenos van para allá, estoy frito. Entonces, ¿qué decía yo cuando alguien mencionaba a Dios? Antes de yo ser cristiano, alguien mencionaba el nombre de Dios, yo decía, no me hables de eso. Deja a Dios aparte de esta conversación, porque Dios no tiene nada que ver con nosotros. Yo pensando en que si yo hacía así, me le podía escapar a Dios sin que me viera. ¿Cuánta gente se creen, están viviendo su vida pensando, ¿qué va? Dios está demasiado ocupado para darse cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y no nos damos cuenta que Dios, los ojos de Dios, dice la Biblia, están en todo lugar, mirando todo lo malo y todo lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente y omnisapiente. Imagínense usted, lo sabe todo y está en todas partes, en todo momento. ¿Qué cree usted de eso? ¿Quién se escapa? Y un día, todo ser humano, un día se enfrentará delante de Dios y le dará cuenta a Dios de su vida. Pues yo quiero pararme delante de Dios y decirle, Señor, yo un día creí que tu Hijo vino al mundo para morir y pagar todos mis pecados. Y yo le abrí mi corazón y le dije, Jesucristo, entra y sálvame, y límpiame y perdóname. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y miren lo que dice ahora. ¿Cuál es la manera de que Dios nos perdone? No, tengo que reformar mi vida. No, tengo que empezar de nuevo. El año 25, no, yo voy a cambiar. En inglés dicen good luck.
Créete eso. No. Si hay un cambio en tu vida duradero es porque el Señor lo ocasiona, no porque tú lo puedes hacer. El hombre pone el querer y Dios pone el poder. No hay otra manera. Pero ¿cómo es que Dios perdona a los pecadores? ¿Reformándonos? Bueno, pues mire lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Me dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo murió. Y si murió, ¿qué tuvo que hacer? ¿Cómo creen ustedes que murió? Murió con una pastillita para que le parara el corazón. ¿Murió con un electroshock? No, murió la más sangrienta de las muertes. Murió clavado, sangrando, horas, traspasado con lanzas, azotado con látigos, hecho una bola de carne y de sangre humana. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la única manera de poder perdonar tus pecados y los míos era con la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Miren lo que dice el versículo 9, Luis, por favor. Dice que ahora, si Cristo murió por los pecadores, mucho más, estando ya justificados. ¿Justificados en qué? En su sangre. Seremos salvos de la ira venidera. Lo que nos justifica, lo que nos perdona. Yo lo digo esta mañana y no me voy a cansar de repetirlo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y a ti también. Cuando la sangre de Cristo te lava de todos tus pecados y el Señor entra en tu vida, su Espíritu Santo entra dentro de ti, ahora tú tienes vida adentro. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tiene que estar Jesucristo adentro de tu vida, recibirlo. Pero ¿cómo se hace eso? Tú tienes que decir, sí, yo quiero. Yo pensando, ¿cómo le ilustro a las personas que van a estar ahí el 22 de diciembre? ¿Cómo se lo ilustro? ¿Qué ejemplo les doy? Tengo un ejemplo para ustedes. Piénsenlo. Este ejemplo, creo yo, que captura lo que yo estoy tratando de decirles y lo que yo he leído en la Biblia. Óigame bien. Yo tengo un amigo y hay otros que están sentados aquí en esta mañana, que qué casualidad que están aquí, que son aún más amigos de este amigo que yo y que saben que la historia que voy a contar es 100% verídica. Yo tengo un amigo bien parecido, un galán, un hombre fuerte, buen mozo, popular, tremendo tipo. Y ese amigo no sabía, nunca le habían descubierto que él tenía un problema congénito en su corazón. Un problema congénito que estaba con él desde hacía mucho tiempo. Aquel problema, con el andar de los años, fue empeorándose y agudizándose el problema. Y llegó un momento de que, estos síntomas que tú tienes son productos de un problema cardíaco que tú tienes. Tienes un problema de insuficiencia cardíaca. Y cada vez se ponía más grave y más delicado, y más grave y más delicado. Y yo recuerdo ir al Hospital Jackson a verlo. Porque qué casualidad que allí estaba mi amigo y mi hermano Michel Álvarez en la misma unidad. Iba a ver a uno, iba a ver a los dos. Y yo conversando con mi amigo, no, estoy mal.
estoy mal, pero me están dando medicina, tubo. Ya ustedes saben, en una unidad cardíaca en Jackson Memorial Hospital, se fue poniendo peor y peor y peor, y estaba entre la vida y la muerte. No lo podemos mandar para la casa porque está tan delicado que en la casa se puede morir. Aquí tenemos toda la maquinaria para mantenerlo vivo. Y vinieron y le dijeron los doctores, hay una sola, te queda una sola alternativa. ¿Cuál es? Que alguien te done su corazón. Tú tienes que aceptarlo. Tú tienes que decir, ok, es una cirugía delicada. Después los medicamentos. Tiene que ser un éxito la cirugía. Y luego, posterior a la cirugía, la recuperación y los fenómenos que se pueden presentar pueden ser peligrosos, que no lo podemos predecir ahora. Pero vamos al grano. Tú, si alguien te dona su corazón, ¿tú lo aceptarías? Sí, lo acepto. Cuando ese hombre dijo que sí, estaba poniendo toda su fe en los médicos. Toda su fe, porque él no ayudó en nada, al contrario, le hizo el caso más difícil. Porque al que había que mantener vivo era él. Él no ayudó en nada, él no le dijo al médico, óyeme, acuérdate de cortarme y de hacer, tú que eres cirujano, pero mira, dale la vuelta. Él no ayudó en nada, al contrario, estaba ahí, desmayado, donde le abrieron el pecho. Pero oigan esto, espera y espera, y ustedes los hermanos que están aquí saben esta historia, y espera y espera y espera. Y un día le dijeron, una persona joven, cuando estaba bien y saludable, hizo un documento y dijo, si a mí un día me pasa algo, yo quiero que mis órganos los utilicen para ayudar a alguien. Y esa persona donó sus órganos. Y esa persona tuvo un accidente automovilístico, joven, y murió. Y había donado su corazón, entre otros órganos. Lo mantuvieron vivo. Lo trajeron en avión para el Jackson. Y le dijeron a mi amigo, llegó tu salvación. Yo quiero que usted piense, porque lo que le estoy diciendo, yo lo aplico a Jesucristo. Los muertos éramos tú y yo. Y alguien sano tenía que darnos un trasplante de corazón. Y ese alguien no lo hizo por accidente. En el caso de mi amigo fue accidentalmente. En el caso nuestro fue voluntaria y deliberadamente. Que Jesucristo murió por ti y por mí. Y mi amigo dijo, sí, yo lo acepto. Y le hicieron la cirugía, delicadísima. Y hoy, 22 de diciembre, está vivito y coleando. Está dando guerra, le está dando guerra a alguien por ahí. Hace tiempo que no lo veo. A alguien le está dando guerra. Pero está vivo. Mire que yo le he dicho, Dios era para que estuviera aquí de cabeza todos los domingos. Es más, que dijera, voy a poner un catre aquí, voy a dormir aquí entre 4 sillas y de aquí no me voy. Pero no está. Vino una que otra vez para darle gracias a Dios. Pero bueno, así es la vida. Todos tomamos decisiones. Nosotros muchas veces sabemos la verdad, la sabemos y no optamos por abrazarla por completo. Esa es una decisión que cada uno toma. Pero el punto de la historia es que está vivo. Cuando una persona
le dice a Jesucristo, me estoy muriendo y si me muero sin ti me paso la eternidad separado de ti. Jesucristo, sálvame. ¿Sabe lo que hace Jesucristo? Él murió, pagó nuestra deuda, lo recibimos y Él entra en nuestras vidas y le da vida a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Entra en nuestro espíritu y le da vida nueva a nuestro espíritu. ¿Qué hicimos? Recibirlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron. El que tenga sed, dijo Jesús, venga a mí y beba del agua que yo le doy, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo es quien entra en nuestras vidas y le da vida a nuestro espíritu que está separado de Dios, y de repente cuando entra Jesucristo, el puente dice, te llevé al Padre. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Y cuando Jesús entra en nuestras vidas, nos lleva al Padre y el Padre nos dice, bienvenido a casa, mi hijo. Bienvenido a casa, ahora tú eres mío, igual que mi hijo Jesús, como vive en ti, tú también eres mío. ¿Y qué hay que hacer para morirse? Les voy a contar. El domingo pasado yo estaba aquí y miré así a mi mano derecha y me encontré aquí a un hermano que estaba parado y con mucha delicadeza miraba para acá. Y yo sabía que estaba ahí Carlos Borges, para cuidar a toda la gente que estaban de este lado. Lo pusieron ahí. René me dijo, ahí estaba colocado y cada uno está colocado. Estos hermanos que ustedes ven con una camisita negra están todos protegiéndonos a nosotros en caso que haya alguien que se atreva a venir aquí. ¿Oyeron? Yo les recomiendo que no se pongan bravos con ellos mientras que están aquí, que vean la camisita negra, porque si tiene un bultico por la camisita, es que están cargados. Pero ahí estaba Carlos, aquí, y yo lo miré de reojo y lo vi allí. Y lo había visto el día anterior y habíamos conversado. El domingo pasado estaba allí Carlos cuidándonos. Acaba de cumplir 60 años Carlos, el domingo pasado. Y el lunes le dio un dolor muy fuerte en el pecho. Y se fue a una clínica, a un ¿cómo le llaman? Urgent care. Usted vaya para el hospital de cabeza. Llame al 911, al 311, a todos los 11 que usted quiera y que lo vengan a auxilio. No importa, que pongan a alguien que hable español ahí. Usted vaya para el hospital más cercano. Fue y allí le dijeron, no te encontramos nada. Allí su esposita, que se llama Ángela Prada. Tal vez Ángela, tú estás aquí, mi hermana. Si no estás, entiendo perfectamente. Ella puso en un chat, oren por mi esposo que está con un dolor en el pecho en una clínica. Y Rigoberto Álvarez se fue para allá y apareció allí. Y allí le dijeron, ¿qué quiere hacer, señor? Y bueno, me voy. Y Rigoberto le dijo, no, mi hermano, vamos a un hospital. Vamos para un hospital. No, si se me ha ido el dolor. Vamos para un hospital. Bueno, vamos, Rigoberto. Pero primero déjame llevar el carro, a llevarlo para mi casa. Oiga esto, llevar el carro para mi casa y dejarlo en mi casa. Entonces tú ahí me recoges y me llevas para el hospital. Tiempo crítico. Se montó en el carro de Rigoberto y en el carro hizo un ronquido fuertísimo y se desmayó y se murió. El lunes, y estaba el domingo ahí. Miren, morirse nos va a pasar a todos,
Pero lo peor que te puede pasar a ti en esta Navidad es que tú te mueras y que Jesucristo no sea tu Salvador. Que tú no estés listo. Que tú no estés listo. Porque lo triste no es morir. Claro, morir así es muy triste y muy doloroso. Ese impacto. Yo conozco eso. Demasiado bien lo conozco personalmente. Dicho sea de paso, su esposa, ayer lo despedimos. Ayer fue el servicio memorial aquí en el edificio C. Le dijimos, hagámoslo en el A, pero Ángela quiso hacerlo en el C. Y allí estuvimos anoche, ayer por la tarde. Y Ángela nos contó que él le había dicho hace, no sé, meses, él conoció al Señor y le dijo que sí al Señor, y el Señor entró en su vida y transformó su vida. Y ella contó cómo es que la vida de su esposo fue transformada en estos últimos 2 años. El Señor entró en su vida y transformó su vida. Y que él le dijo, yo estoy listo, Ángela, el día que me toque partir, yo sé que voy a un lugar precioso. Y que allá está el Señor esperándome. Yo te quiero preguntar si tú sabes lo mismo. Porque el día que tú te mueras, tu espíritu sale de tu cuerpo y va a algún lugar. Y yo quiero que el tuyo, al igual que el mío, vayan a estar con Jesús. ¿Por qué? Porque Esteban, el primer mártir en el Nuevo Testamento, cuando murió, porque lo estaban apedreando, porque le predicó a los judíos, a sus coterráneos, y le dijo, ustedes tienen el corazón duro, y se llenaron de tanta furia que le cayeron a pedradas y lo mataron a pedradas las autoridades judías, y apedrearon a Esteban. Y antes de Esteban morir, dice que levantó los ojos, dice la Biblia, y le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque él estaba viendo a Jesús. Y Jesús lo recibió. Quiere decir que el espíritu, cuando muere el cuerpo, va, en el caso de un cristiano, va al Señor. Y Carlos le dijo a su esposa, yo estoy listo. Es más, que ganas tengo de estar allá con el Señor. La moraleja es esta. Cualquiera se muere. ¿Estás tú listo? Mi oración es que lo estés y que hoy sea, que esta Navidad sea como la primera Navidad del resto de tu vida o de toda tu vida. Que tú digas, esta Navidad le abrí mi corazón a Jesús y Él entró en mi vida. Es más, oigan, los voy a guiar en una oración. Pablo dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó a Jesús de entre los muertos, seremos salvos. Que con la boca se confiesa y que con el corazón se cree. ¿Eres tú capaz de creer en Jesús? Yo quiero que tú creas. El mejor regalo de Navidad. Dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Le pido, si pueden, que se pongan de pie. Vamos a orar. Señor, esta mañana, hoy, Señor, nos damos cuenta que no hay salvación para nosotros fuera de ti. La salvación es creer en ti, recibirte, confiar en ti de todo corazón y decirte sí, como ese amigo confió en los médicos y en el corazón que le dijeron que le iban a poner y confió porque era su única esperanza. Esta mañana, Señor, yo te pido que esa ilustración pueda tocar el corazón de alguien y que diga, lo entiendo, que tú le enciendas la luz de su entendimiento y que esa persona diga, Jesucristo, te acepto, te recibo, entra dentro de mi vida y lávame de todos mis pecados, de todas mis faltas, lávame con tu sangre. Si nunca lo has hecho, mi amigo o mi amiga, hoy es el día bueno. A buena hora estás aquí. No es casualidad que lo estés. El Señor quiere darte vida eterna y perdón de pecado. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres encuentren la salvación que hay en Jesucristo. Dile, Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor. Y creo que tú no te quedaste en la tumba.
tú resucitaste. Yo confío en ti para ir al cielo. Confío en tu sangre. Límpiame, lávame con tu sangre. Lávame ahora mismo, pídeselo. La sangre de Cristo tiene poder para que con tus pensamientos y tu mente tú le pides y la sangre de Jesús te lava de todos tus pecados. Te lo pedimos, Señor. Pídeselo ahí en tu corazón, no tiene que ser en voz alta. Ahí en tu fuero interno el Señor conoce tus pensamientos. Dile: Jesús, sálvame, dame vida eterna. Señor Jesús, ¿qué salvador como tú? No hay nadie que salve como tú. Es más, tú eres el único salvador. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Nada más que en el nombre de Jesús. Dios con nosotros, el Dios que nos salva. Y Señor, queremos que tú ocupes primero el lugar de salvación. Y después, Señor, que tú ocupes el primer lugar en nuestras vidas. Yo quiero, Señor, que además de ser mi Salvador, que tú seas mi Señor. Que seas mi guía, a quien yo obedezco, mi mentor. Señor, que tú ocupes el primer lugar en mi vida y en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, queremos amarte a ti más que a nuestra familia, más que a nuestros hijos, más que a nuestras esposas, más que a nuestros esposos, más que a nuestros hermanos. Señor, queremos amarte a ti más que a nadie, porque tú quieres el primer lugar en nuestros corazones. Y eso queremos hacerlo hoy, Señor. Ayúdame a amarte más, a amarte solo a ti, a seguirte a ti, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, seguir sin mirar atrás y seguir en pos de ti, Señor. Gracias por este día, gracias por mis hermanos, gracias por Navidad. Tú eres la razón de la ocasión, tú eres la razón de la Navidad, Señor. La Navidad es el nacimiento tuyo, lo celebramos, lo recordamos, te damos gracias. Y te pedimos que nos hagas buenos comunicadores de este regalo de Navidad. Tú dijiste que el mejor regalo de Navidad es la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y Señor, gracias. Bendícenos, bendice a nuestras familias, bendícenos. Te pedimos por el presente y el futuro que tú traigas bendiciones sobre nuestras vidas. Te damos gracias en esta mañana. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Feliz Navidad. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Que tengan unas felices Pascuas con sus seres queridos. A los que puedan, nos vemos el domingo que viene, Dios mediante. Buenos días.